Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, aquí, entre otros temas, hablamos del Antiguo Testamento, de la Torá hebrea, primero que leemos desde el original hebreo, donde vemos muchas veces que hay diferencias porque las traducciones a los idiomas occidentales traen muchos cambios y diferencias. Y en muchas ocasiones es en las partes más importantes donde se pierde el mensaje más profundo. Por eso yo siempre recomiendo que la gente estudie el hebreo, porque sin duda cuando uno lo lee en hebreo se abre un tesoro maravilloso que sería inaccesible si uno no lo lee en su idioma original. Luego también en el análisis utilizamos la herramienta de la Kabbalah. La Kabbalah es la interpretación del Antiguo Testamento, primero descifrando el texto a nivel simbólico y luego penetrando en todas las dimensiones más profundas que tiene este texto, porque el Antiguo Testamento es un libro codificado, no solo a nivel de análisis de texto, es decir, sobre lo que narra el cuento, sino sobre todo de acuerdo a las palabras en hebreo. Y si hablamos de analizar las palabras en hebreo, ahí hay montones de dimensiones, porque se puede analizar también, por ejemplo, a nivel numerológico, qué representa cada letra. Luego se puede analizar la forma de las letras, porque también en la forma de las letras hebreas hay secretos escondidos. Por eso siempre les digo que aprendan hebreo, porque no se puede comparar de ninguna manera lo que uno puede llegar a entender al ver la letra hebrea y la palabra hebrea a la traducción, porque en la traducción se pierde el 90% del contenido. Y hoy continuamos con el libro Levítico. La porción de esta semana se llama Emor, que quiere decir diré en hebreo, y comienza en Levítico 21, en hebreo Vaikra 21, y les leo la primera frase en hebreo para que vean de dónde viene el nombre de la porción. Dice así: Vayomar Adonai el Moshe, Emor el Kohanim bnei Aaron, Va'amarta elehem la nefesh lo itma be'amav. Y ahora voy a traducir. Dice así: habla con los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se impurificarán en su pueblo. Y aquí viene el tema principal de esta porción, es el tema de la purificación, de la pureza e impureza. Y estamos hablando de el sumo sacerdote que entraba dentro del templo. Y si leemos esta porción a nivel literal, vamos a ver que explica muchas situaciones que representan impureza, que están prohibidas para los sacerdotes. Pero tenemos que recordar que esto es codificado, es simbólico, ¿no? Nunca en la Torá se habla o se entiende el contenido a nivel literal, porque estamos hablando de conceptos espirituales metafísicos. Y para entender esto vamos a hablar un poquito de lo que era el templo. En esta etapa, en el libro Levítico, todavía ellos caminaban por el desierto, por lo cual estamos hablando de un tabernáculo que era un templo móvil. Y si leemos todo este libro, vamos a ver las instrucciones de cómo construirlo, de qué materiales, de qué medidas, qué artefactos tenían que estar adentro, cómo tenían que ser hechos. Luego se habla de la vestimenta del sumo sacerdote, de qué telas, de qué materiales tenía que estar hecha. Todo está escrito con lujo de detalles en el libro. Y lo interesante es que dentro del templo, que se dice Mikdash, Mikdash viene de la palabra Kadosh, que quiere decir sagrado. Y dentro del templo estaba la parte más sagrada, más importante, que se llama Kodesh Akdoshim, que viene a ser lo sagrado de lo sagrado. Es como decir la parte más sagrada, que es donde entraba el sumo sacerdote, y al parecer dentro de ese compartimiento habían energías muy poderosas, tan poderosas que para que pueda entrar y salir con vida el sumo sacerdote tenía que estar en un estado de pureza, no solo a nivel físico, sino a nivel espiritual, emocional. Dice la leyenda que cuando entraba el sumo sacerdote, siempre entraba en el templo y en el Kodesh Akdoshim con una soga
atada a su cintura, y desde fuera del templo se daban cuenta si caía, porque podía ocurrir que cayera muerto. Entonces lo sacaban con esa soga. Es más, se sabe que la mayoría de los sumos sacerdotes en algún momento perecían dentro del templo porque entraban no estando en el estado de pureza a nivel físico, emocional, mental, espiritual, para poder entrar y salir con vida, es decir, entrar y unirse a esas energías poderosas y que no les dañen. Y por eso aquí entendemos que el hecho de que un sumo sacerdote falleciera de anciano decía mucho de él, porque había podido entrar y salir del Kodesh HaKadoshim durante toda su vida y salir con vida, que no era algo obvio. Y ahora yo quiero conectar esto con la porción anterior y también con otra frase bellísima que aparece en el Éxodo, y siempre utilizando el concepto de Kadosh, que es santo o sagrado. Por ejemplo, en la porción anterior, que se llama Kdoshim, que es santos, el nombre de la porción viene por la frase famosa en la que Dios le dice a Moisés que le diga a los hebreos, Kdoshim tiu ki kadosh ani. ¿Qué quiere decir eso? Santos seréis porque santo soy. De eso hablamos la semana pasada. Es decir, Dios describe un hecho que va a ocurrir, queramos o no. O sea, al final del proceso vamos a ser santos. Y lo interesante aquí es que Dios habla de una equivalencia entre él y el ser humano, porque dice, Kdoshim tiu ki kadosh ani. Vosotros seréis santos porque yo soy santo, es decir, van a estar en el mismo nivel. Luego vamos un poquito más atrás a la famosa frase que aparece en el Éxodo que dice, Vebanuli mikdash veshahanti betoham. De nuevo, ahí es cuando Dios los instruye para que construyan este templo, el tabernáculo, y dice, y me hicieron un templo y yo habité en ellos. Es decir, Dios no dice yo habité en él, es decir, en el templo. Dice yo habité en ellos. Y lo que podemos entender es que lo que quiere decir esta frase es que Dios habita en el ser humano y que el ser humano es el templo. Y luego, en la porción de Emor de esta semana, si la leemos en hebreo, vamos a ver que una y otra vez aparece una frase muy interesante que dice, Ki ani Adonai mikdashem. ¿Qué quiere decir eso? Dice, porque yo soy Dios vuestro templo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos algo muy interesante. Por un lado, Dios nos dice, santos seréis porque santo soy. En el Éxodo nos dijo, y me crearon un templo y yo habité en ellos, es decir, en la gente, en los seres humanos. Y aquí en esta porción repite una y otra vez, porque yo, Dios, soy vuestro templo. Y aquí podemos hablar un poquito del concepto de la Kabbalah, el famosísimo concepto de la vasija. En la Kabbalah se habla de la luz, que es Dios, por supuesto, que es una energía dadora, que se expande hacia afuera y es como si pudiéramos decir que llena. Y por el otro lado, en el mundo, el ser humano es la vasija que está vacía para llenarse de esa luz. Entonces aquí vemos, de alguna manera, la conexión entre todos estos conceptos y es muy interesante ver cómo de estas frases podemos entender si Dios dice Kdoshim tiu ki kadosh ani, es decir, santos seréis porque santo soy, hace una equivalencia entre Dios y los seres humanos al final del proceso, es decir, entre la luz y la vasija. Es decir, que viene a ser una vasija que se contiene a sí misma. Un poquito abstracto, ¿no es cierto? Todo esto. Pero qué interesante. Y luego, ahora hablemos de la porción de hoy, de Emor, que habla del Kodesh HaKadoshim, que es un compartimiento dentro del templo, donde solamente un sumo sacerdote en un estado de pureza absoluto
que tiene que ser una pureza en todos los niveles, físico, mental, espiritual, emocional, solo él puede entrar y salir con vida, porque está en un estado de pureza equivalente a lo que hay dentro de ese Kodesh HaKadoshim. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios? Nos dice Kdoshim tiu ki kadosh ani, es decir, en un momento fuera de ese compartimiento dentro del templo, la gente va a estar en ese estado de pureza. Eso quiere decir que esas energías tan potentes que están dentro del Kodesh HaKadoshim van a estar fuera del templo. Y ahora vamos a hablar de un tema que se habla hoy en día en diferentes foros. Se habla de que estamos pasando una época donde se va a separar entre la paja y el trigo, donde está ocurriendo una especie de transición en el mundo. Algunos hablan de fenómenos naturales, como por ejemplo llamaradas solares o cambios en los polos, en el magnetismo entre los polos, y algunos describen el hecho de que en algún momento va a ocurrir algo que va a hacer que algunos sobrevivan y otros no. Y ahora vamos a imaginar algo fantástico que podemos llamar también ciencia ficción, conectando con lo que leemos aquí en el Antiguo Testamento. Imaginemos que sí, que esa energía tan potente que está dentro del tabernáculo, que hoy, bueno, no hay ya templo, ¿no es cierto? El templo fue destruido hace muchísimo tiempo. Pero digamos que esa energía tan potente del Kodesh HaKadoshim viene al mundo, a la tierra. Entonces podríamos entender que solo los que están en ese estado de pureza, que equivale al concepto Kadosh, que es sagrado, santificado, solo los que estén a tono con esa energía van a sobrevivir y los que no, no. Interesante, ¿no? Pensar en estas porciones de la Torah como algo que está describiendo esa situación. Y si volvemos a las teorías fantásticas, que podemos llamar como ciencia ficción también, que dicen que en algún momento todos esos malos que hay en el mundo, que hoy hacen cosas tan feas que todos vemos a la luz del día, que todos ellos van a desaparecer, porque sin lugar a dudas no son el tipo de energía que tiene mucho que ver con santidad y con pureza. Entonces quizás lo correcto sería, en vez de estar tan preocupados por los planes que tienen esas personas tan malas y tan, entre muchas comillas, poderosas, quizás tendríamos que ocuparnos más de nosotros, de en qué estado de vibración, de energía, de pureza espiritual, mental, emocional estamos nosotros. ¿Acaso podemos considerar que estamos nosotros en ese estado de Kedusha, que es pureza espiritual a nivel de santidad, como para que cuando lleguen esas energías divinas tan potentes a la tierra, nosotros podamos quedarnos aquí y seguir viviendo felices y en paz cuando todo lo malo, lo impuro simplemente desaparezca? Es una buena pregunta, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros tendría que hacerse. Imaginar una situación en la que te dicen, mira, aquí está el templo, la parte más sagrada, el Kodesh HaKadoshim, ¿te animas a entrar? ¿Y crees que si entraras podrías unirte a esa energía divina maravillosa y salir feliz y con vida? ¿O quizás te desintegrarías por falta de afinidad con esa energía tan maravillosa y tan pura que es la energía divina? Y si piensas que no podrías entrar y salir con vida, ¿por qué sería eso? Eso es una buena pregunta que cada uno se podría hacer. ¿Acaso yo siento demasiado odio, envidia? ¿Acaso uso mucho la mala lengua? ¿Acaso soy una persona muy codiciosa? ¿Acaso mis actos están llenos de impureza en diferentes ámbitos de la vida? Yo creo que sería un buen ejercicio imaginarse esa situación, ¿no es cierto? Así que nada, los dejo con esta idea para procesar durante el fin de semana.
Si quieren comentar abajo sobre lo que hablé hoy, siempre me encanta leerlos e intento contestar, aunque son muchos los comentarios. Así que nada más, los dejo con mi bendición, mi braja de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.